Bien, buenas tardes. En este tiempo que tenemos asignado para charlar sobre las relaciones interinstitucionales, lo que vamos a tratar de hacer es resaltar un poco qué está pasando con las organizaciones a nivel internacional, porque esto tiene mucho que ver con las relaciones que se dan entre las mismas. Y cuando hablo de organizaciones, hablamos de una organización como puede ser nuestra escuela de karate, como puede ser una organización gubernamental, una empresa privada, una asociación civil, una mutual, cualquiera, hasta un centro vecinal. Entonces, cuando empezamos a trabajar en las organizaciones, yo primero les voy a hacer un planteo de lo que yo he visto siempre desde la parte práctica, cuando uno trabaja en el sector público, en el sector privado. Uno encuentra que muchas organizaciones lo que tienen es hacia afuera una imagen que evidentemente tratan de cuidar, pero que uno muchas veces no sabe si esa imagen realmente está bien o no está bien. Es decir, por ejemplo, ustedes pueden encontrar una empresa que fue y donó 30 kilos de leche, pero capaz que en su producción de productos para vender o en su fabricación tira o vierte desechos a un río. Y así podemos encontrar millones de ejemplos en la práctica, y sobre todo en algunos países que todavía no han dado el salto, como puede pasar como con Argentina o con otros países, sobre todo de Latinoamérica o de África. En otros continentes, como por ejemplo el europeo, ya hay cosas que están muy aceitadas y hay obligatoriedad de cumplir con determinadas pautas. Entonces lo que yo quiero que nosotros podamos ver, sobre todo lo que vamos a charlar ahora, es cómo hace uno para decir, bueno, esta organización realmente tiene una reputación y la puede demostrar. Nosotros estamos acostumbrados a nuestra escuela de karate, que Sensei Shohei generó una reputación, una trayectoria intachable. Hoy Sensei Masatoshi sigue ese camino, y la escuela, a donde uno pregunta, donde habla, donde uno la menciona, todo el mundo sabe lo que es la escuela Miyasato. Pero no pasa en general con todas las organizaciones. Y esa reputación que uno tiene, es muy fácil perderla si uno se equivoca, y es muy difícil construir la reputación. Y eso pasa en todas las organizaciones. Entonces, a pedido de Sensei Masatoshi, nosotros lo que hicimos fue empezar a trabajar con la organización, con la escuela, porque ya no vamos a discutir ni hablar de lo que es el karate, porque sabemos en dónde está ubicado nuestra escuela de karate a nivel internacional, de la mano de Sensei Shohei y de la mano de Sensei Masatoshi. Pero hay otras cosas de las organizaciones que también son importantes rescatar y trabajar. Entonces, cuando uno analiza el caso de una empresa o de una organización, a veces mira un solo aspecto y descuida otros. Y ustedes habrán escuchado ya que a nivel internacional, y aquí en el país inclusive ha empezado toda una movida muy fuerte, donde hay valores que se empiezan a respetar. Y lo están haciendo mucho más la gente más joven. Cuando digo más joven, yo tengo 58 años y en mi generación esto no se estilaba tanto, pero hoy los chicos que tienen menos de 30 años, menos de 20, tienen una conciencia distinta en cuanto al cuidado del medio ambiente, cuidado de los animales, la cuestión de género, etcétera, etcétera, etcétera. La transparencia, el cuidado institucional. Entonces, nosotros lo que hemos empezado a hacer aquí es trabajar con la organización para que se interrelacione con otras instituciones, pero no solamente con el sello de que es una organización eximia en nuestra escuela en el karate, sino que también podamos demostrar nosotros que también hacemos otras cosas que son muy importantes, que nos pueden destacar. Entonces, para empezar a echar este tema, si vamos a la próxima placa, a fines del siglo XX comienzan a cambiar algunos paradigmas, porque antes a una empresa o a una organización no la medía, por ejemplo, si era una empresa privada, por lo que era el balance. Esta empresa tiene mucho activo, poco pasivo, ganó mucha plata, es una empresa solvente, una empresa próspera, y entonces parecía que era lo más importante. Pero aparece a fines del siglo XX, aparecen nuevos enfoques, y ustedes verán a decir que ahí se hace hincapié en el bienestar de las personas. Se destaca la relevancia de los fines como de los medios para que dicho bienestar pueda ser alcanzado. O sea, la persona adquiere un rol importante dentro de las organizaciones y dentro de la comunidad, y la persona adquiere importancia a la hora de pensar en el desarrollo sustentable. Entonces, ya las organizaciones no se piensan solamente desde el punto de vista de lo económico, sino que también desde el punto de vista de lo personal y de lo que se puede alcanzar en esa línea. Si nosotros vamos a la próxima, nosotros vemos acá la definición. ¿Qué significa? Claro, la medida tradicional en las empresas, ¿qué era? Eran los estados contables, los valores numéricos, y los tradicionales estados contables captan menos de una cuarta parte del valor real de esa organización. ¿Por qué? Porque se plantea que hay como un 75% en la organización que no tiene que ver con el numérico.
tiene que ver con los talentos, con la reputación, con la personalidad de quien trabaja en la organización, con la manera o la mística que tiene esa organización. Entonces es lo que se empieza a medir a partir de fines del siglo pasado y se empieza a trabajar a nivel internacional en otros temas. Entonces, cuando uno empieza a ver la organización, no solamente nos importa si es rentable o no es rentable, no solamente nos importa si le va bien en lo económico, sino que también se empieza a medir otro tipo de cuestiones, como pueden ser cuestiones personales, reputación, etc. ¿Qué ocurre? Hay empresas, y acá me pongo el ejemplo de la empresa porque capaz que es lo que más fácil se puede vislumbrar, pero es para aplicarlo a cualquier organización, inclusive en el Estado. Y hay empresas que a veces, como decía yo al comienzo, tenían buenas ganancias, ayudaban a un centro de jubilados, hacían 3 donaciones, o regalaban unos pan dulces para fin de año, y parecía que ya tenían un compromiso social que habían cumplido. Y quizás para adentro la empresa no se preocupaba por incorporar un discapacitado, no se preocupaba por el tema de la igualdad de género, darle la misma posibilidad a una mujer que a un hombre, o no se preocupa por la corrupción, o sea, regala cosas, pero por otro lado evade el 50% de sus impuestos. Entonces, lo que se empieza a pedir a nivel internacional es, veamos las otras cosas, no me cuente únicamente la parte numérica, cuénteme sobre los otros valores. Y a mí me ha pasado, en mi experiencia personal, me ha pasado que desde el punto de vista de la reputación, uno a veces nota diferencias. A mí me pasó que yo, mientras siempre trabajé en el sector privado, daba clases en la universidad, hacía mi trabajo, nunca tuve ningún tipo de cuestionamiento ético, si se quiere. Cuando uno trabaja en el sector público, la gente ya ahí no cree. Ah, está en el sector público, mira, cambió el auto, habrá robado, ¿por qué se va de vacaciones acá y no se va a saldar? ¿Por qué se tal cosa? Entonces la reputación es algo que uno lo pierde un día para el otro. Aparente, o sea, estoy poniendo el ejemplo, no es que haya tenido un problema grave, pero son las cosas que uno nota esa medición. Entonces, ¿yo qué cosa advertí ahí? Que es muy importante cuando uno presente el desarrollo de una organización en el sector público, en el privado, o como puede ser nuestra escuela de karate, que nosotros sabemos cómo es nuestra escuela de karate, porque la conocemos, porque casi hemos pasado nuestra vida aquí adentro, es muy importante generarle reputación hacia afuera. Y cuando me dicen, ¿cómo hago yo para generar reputación hacia afuera? Si tengo que empezar a medir estas cosas que tienen que ver con el talento, la capacidad, las emociones, yo puedo contar hacia afuera cómo es nuestra escuela. Puedo contar cómo es una empresa, puedo contar cómo es un estado, un ministerio. Pero en realidad la gente puede no creerme. ¿Por qué me tienen que creer? Es como si yo salgo y me dicen, no, yo soy re bueno, cuido a mi hijo, no le pego a mi mujer, algo. ¿Por qué me tienen que creer? Entonces lo más importante, me pareció siempre, es buscar a alguien que sea externo, que no tenga ningún compromiso ni político, ni económico, nada, alguien que esté afuera, que pueda validar lo que nosotros tenemos. Hay organizaciones que pueden validar estas cuestiones que tienen que ver con cada organización. Entonces, no me quiero plantear únicamente en que hoy día tenemos que analizar las organizaciones de otra óptica, mirando valores, sino que también lo que me quiero plantear es, ¿y quién puede medir esto? A ver si yo estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. ¿Quién me puede hacer que yo me diferencie de otro? Porque todos vamos a decir que somos buenos. Pero ¿quién puede mostrar que realmente lo mío es cierto porque yo he cumplido tales o cuales pautas? Entonces, bueno, todo esto que hoy forma parte de una organización y que uno la tiene que medir, nosotros nos miremos hacia adentro. ¿Qué pasa nosotros cuando entramos al dojo? Y quizás que un día me toca hacer gimnasia con una mujer, un día me puede tocar practicar con un compañero que pueda tener alguna dificultad física o de cualquier tipo. Y sin embargo lo hacemos y no hacemos ningún tipo de distinción. Entonces tenemos un grado de inclusión importantísimo, pero nadie lo sabe hacia afuera, quizás, ¿no? Pero nosotros lo sabemos, sabemos cómo nos movemos. Si hay que rendir una categoría, no importa si es hombre o si es mujer, que está en condiciones según plantea Sensei y según su programa, y rinde sin ningún problema. Pero ¿cómo hago yo para que todas esas cosas un día las pueda verbalizar y las pueda tener en algún lado que me avale? ¿Cómo hago para mejorar, no tanto la competitividad, porque no somos una empresa privada en la escuela, pero sí todo lo que es la credibilidad? Vamos al siguiente. Entonces, combinar todo lo que puede ser la credibilidad con la competitividad nos lleva a un desarrollo sustentable, que significa, y aquí hay una definición que le hizo en un trabajo en Suecia, se llama Nuestro Futuro Común, el informe Rutland de 1987. Es algo que ustedes lo habrán escuchado seguramente. Satisfacer la necesidad de la presente generación sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para que se satisfagan sus propias necesidades. Ejemplo, no vamos a gastar todo el agua ahora porque tienen que venir nuestros hijos, nuestros nietos y los que sigan para seguir consumiendo el agua,
o no comprometer el clima o el ambiente o el aire, porque otros tienen que seguir viviendo generaciones tras generaciones con ese mismo ambiente. Entonces esta definición es lo que hace que uno de la organización la empiece a mirar de otra manera. Es decir, no voy solamente, vengo a hacer karate, sino que voy a tener en cuenta otras acciones sustentables. No voy a solamente tener una empresa, sino que voy a ver cómo hago para ir cuidando estas cuestiones. Ustedes habrán visto quizás cuando van a los baños, aquí en la planta alta, y habrán visto que tiene un botón que tira 3 litros de agua y hay otro que tira 9 litros de agua. Y bueno, evidentemente con eso nosotros no vamos a resolver el problema del agua en el mundo, pero estamos dando una señal clara que estamos cuidando el agua. Y así con las luces, con muchas cosas que cada vez que se va haciendo algún cambio, se trata de tener un criterio de sustentabilidad. Si vamos a la siguiente. Entonces, todo lo que tiene que ver con el desarrollo sustentable tiene algunos ejes, porque interactúan aquí el Estado, las organizaciones y la sociedad civil. Todos tienen que interactuar para que este desarrollo sustentable pueda llevarse adelante dentro de una organización. Claro, ¿quién lleva la parte más importante? La parte más importante la lleva el Estado. Porque siempre el Estado es el que marca las reglas. El Estado me dice dónde puedo estacionar, dónde no puedo estacionar. El Estado me dice qué impuestos tengo que pagar. El Estado me dice cómo es una jornada laboral. Es decir, el Estado marca las reglas del juego. Y acá hay un tema que yo quiero rescatar. Yo ya les anticipo, porque todos ustedes lo saben, la Escuela Mientras Santo tiene una validación de GRI, que ya vamos a ver de qué se trata esto. Pero esta validación de GRI quiere decir que la Escuela Mientras Santo, que es la única escuela de karate a nivel internacional que logró esa validación de sustentabilidad, que la dan en Ámsterdam, el Global Reporting Initiative, que es esa la sigla GRI. Entonces, lo que yo quiero marcar acá, que sí, el Estado puede obligarnos a todos que tengan una validación internacional. Hoy en Argentina no se obliga. Sí es obligatorio en la comunidad europea para que las empresas puedan transar entre ellas. Acá no hay obligatoriedad. Entonces yo también lo que quiero remarcar de la escuela, que la escuela tiene un reporte validado sin que sea obligatorio hacerlo. Esto también le da mayor importancia y le da mayor relieve. ¿Por qué? Porque sin que nadie nos obligue, en la escuela Sensei ya tomó la decisión de ir por el camino de la sustentabilidad. ¿Algún día será obligatorio? Bueno, será para todos aquellos que nunca lo han hecho. Nosotros ya estamos en ese camino y nadie ya nos va a tener que decir nada, porque evidentemente nos hemos adelantado en dar un paso que en otras partes del mundo ya es obligatorio. Entonces, claro, el rol del Estado es fundamental porque regula el funcionamiento de las organizaciones, promueve determinada visión de la sociedad, impulsa sectores socioeconómicos. Es decir, el Estado pone las reglas de juego. Pero como nosotros sabemos que en nuestro país no están puestas esas reglas de juego todavía en cuanto a la sustentabilidad, o si están puestas no se aplican tampoco, porque a veces no nos faltan leyes, sino falta que se apliquen o que alguien las haga cumplir. Pero como hoy no hay una obligatoriedad para las organizaciones, nuestra escuela lo que está haciendo es, por decisión de Sensei, acatar estos parámetros internacionales, cumplirlo y avanzar en ese sendero. Entonces, si bien acá hay que interactuar, nosotros vivimos interactuando, porque por ejemplo, hace pocos días Sensei firmó un convenio con la Municipalidad de Embalse para la organización de los 60 años. Entonces ahí tiene usted una clara muestra de cómo interactúa el Estado con la organización civil o con una organización de cualquier otro tipo, como puede ser también la Escuela Mientras Santo. Entonces, bueno, si nosotros seguimos, vamos a la placa siguiente. Entonces, ¿cuáles son los pilares que deberíamos construir? Esto es inagotable. A cada uno de ustedes se les puede quizás ocurrir alguna otra idea para aplicar, pero ¿cuáles serían los pilares? Y los pilares son, a nivel internacional, trabajar con el capital humano. Otro pilar es trabajar con la credibilidad, la relación con los públicos de interés. ¿Qué son los públicos de interés? Para que nos vaya quedando clara la terminología, y cuando uno se interrelaciona con el Estado, por ejemplo el convenio que se firmó con la Municipalidad de Embalse, con empresas públicas o privadas, es decir, por ejemplo, nos relacionamos con el gobierno de Córdoba porque necesitamos que nos presten el predio al lado del Chateau Alipef para hacer una exhibición. Hay relaciones permanentemente, como pueden ser los centros vecinales, otras asociaciones civiles, fundaciones. Bueno, por ejemplo, la Fundación del Negro Toby, muchas veces la escuela ha hecho donaciones para la Fundación Negro Toby. Es decir, las relaciones permanentes, aunque uno por ahí no se dé cuenta, pero uno está relacionado permanentemente. Y el otro es el tema del medio ambiente, cómo uno implementa políticas que siempre tengan en cuenta la cuestión medioambiental. Si nosotros miramos estos 4 pilares, vamos a ver que en cualquier organización quizás ya se están dando. Porque cualquier organización, ustedes cuando la analicen de punta a punta, van a ver que tiene cosas positivas
y que tiene cosas negativas. Entonces, cuando uno habla de los reportes de sustentabilidad, no estamos hablando que solamente puede reportar a alguien que tenga todo perfecto. No, uno trabaja sobre las fortalezas de la organización y trata que esas fortalezas cada vez sean mayores, y también tiene que enfocar cuáles son las debilidades. Y cuando uno enfoca las debilidades, enfoca los temas que uno tiene que ir mejorando para que esa debilidad se transforme el día de mañana en una fortaleza. Entonces no quiere decir que cuando nosotros analicemos una organización nos agarremos los pelos y digo, qué mal que estamos, no podemos hacer nada. No, al contrario, hay que avanzar para poder ir mejorando. Entonces no quiere decir que si una organización tiene debilidades uno no pueda reportar. Entonces, bueno, con el capital humano normalmente se trabaja mucho la capacitación, la integración con el ejemplo de discapacidad, y bueno, y después la mística, la solidaridad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estos serían un poco los pilares a construir la organización. Nosotros, para seguir poniéndolos en tema, cuando nosotros en la escuela reportamos sustentabilidad, ya lo hicimos hace un tiempo atrás y tenemos obligación de reportar cada 2 años. Entonces el próximo reporte de la escuela va a ser el reporte que vamos a presentar en el año 2020, donde se reporta lo hecho en el 2018 y 2019. Entonces justamente ahora estamos transitando un periodo que nos va a tocar reportar y que el reporte va a ser presentado en el 2020 y allí será validado seguramente a nivel internacional. Si vamos a la siguiente placa, ejemplos para llevar adelante. Por ejemplo, en acciones que uno podría hacer para luego poder reportar. Cuando yo digo poder reportar, no quiere decir que la Escuela Milla Santo, cuando tuvo que ir a reportar a Holanda, fue y puso lo que quiso. Estos organismos tienen matrices que uno tiene que cumplir. Es decir, en cada tema hay mediciones, hay matrices y uno tiene que cumplir con eso. No puede uno decir lo que uno quiera, sino que hay un ordenamiento de cómo uno tiene que presentar la información, cómo elaborarla y cómo presentarla. Entonces, dentro de todo lo que uno reporta, también reporta las acciones que va a llevar adelante. Y por ejemplo, en parte de capital humano, en casos de algunas organizaciones que hemos visto o que hemos trabajado, se han organizado campañas de donación de sangre, se han organizado acciones solidarias. Bueno, aquí en la escuela hacemos lo que yo comentaba hace un momento con las donaciones para el Negro Toby, las capacitaciones. Bueno, esto que estamos haciendo es algo muy importante para una organización y para reportar que CENSE haya tomado la decisión de que para ser alumno de determinada categoría o ser instructor haya que tener esta capacitación. Esto es muy importante, esto llama la atención. Yo recién cuando venía caminando hasta aquí me encontré con un periodista en la calle esta y la Carafa, y me dice, ¿dónde vas así vestido? Y le digo, voy a la escuela de karate, tengo una diplomatura, y empezó a escuchar, pero qué bárbaro, qué bueno, y les conté qué materias se daban, qué bárbaro. Entonces fíjense, para una organización como esta, tener una diplomatura, y esta diplomatura que esté enmarcada en una matriz que después algún día vamos a tener que reportar, y que esta diplomatura esté hecha en forma conjunta con una universidad nacional, como es la Universidad de Villa María. Fíjense la potencia que tiene el tema de lo que estamos haciendo hoy, y uno quizás por ahí no lo pone tanto en valor. Entonces, la capacitación es muy importante, y también considerar las visiones de las nuevas generaciones. Nosotros estamos en una situación que es compleja para las organizaciones. ¿Por qué? Porque yo cuando digo mis épocas, cuando yo me acuerdo que era joven, y cuando uno veía cómo iba avanzando todo, y siempre el progreso a uno un poco lo asusta, pero claro, nosotros venimos de la época en que, yo siempre pongo el ejemplo, cuando era chico me acuerdo de haber visto las vitrolas para escuchar música, y después, bueno, vino el disco de pasta, después aparecieron los magazines que uno ponía en los autos, que eran unas cosas así para escuchar música, tragaban la cinta, después vinieron los cassettes, que ya era toda una modernización, porque era chiquito, entonces uno podía llevar mucho en la guantera. Y fíjense que todos estos cambios se iban haciendo, pero eran lentos. Ahora después empezó todo a avanzar tan rápidamente con el tema de la música, que el CD, que Spotify, que no sé qué. Yo le tengo que preguntar a mis hijos que quiero averiguar algo, porque ya por ahí se me escapan las cosas. Pero claro, los cambios cada vez son más vertiginosos. Y uno se compra una computadora y el tipo ya no le sirve más, y uno tiene un celular y después no sirve porque aparece otro que era mejor. Bueno, entonces uno hoy en el celular tiene casi la vida ahí adentro. Se controla la presión, cuántos pasos camina, puede hablar por teléfono, puede guardar información. Entonces es tan vertiginoso todo que también es importante en las organizaciones ver qué está pasando con aquellas generaciones X, Y, los millennials, donde tienen quizás objetivos o forma de llevar adelante sus intenciones, aspiraciones o cumplir sus objetivos distintas a las que teníamos nosotros.
Entonces también en la organización es importante mirar eso. Porque a veces uno dice, oh, estos chicos ahora no se esfuerzan, o antes éramos más responsables. Hay que mirar qué es lo que está pasando, y eso también es parte del crecimiento de una organización, porque si no, uno se puede llegar a quedar fuera del mundo. A un amigo mío, y lo cuento yo siempre porque él lo ha contado públicamente, que cuando presentan los celulares en Argentina, que iban a empezar a entrar los celulares, él era asesor de la Comisión Nacional de Comunicaciones a nivel nacional. Y cuando le dicen, che, vos sabés que los celulares, esto no va a andar. Dice, ¿quién manda con un teléfono en la mano? El sistema no va a andar. Fíjense, él siempre cuenta, fíjense mi visión para los negocios. Yo dije que los celulares no iban a salir. Y bueno, y ahí están, celulares, ya me vendían 100 millones, hay más celulares que personas. Y bueno, entonces es importante, aparte de la visión de que todo está cambiando y que ver cómo uno se va amoldando a eso que está pasando. Bueno, la credibilidad. Bueno, utilización de las redes sociales para dar a conocer la organización. Senpai Sergio Martínez es especialista en ese tema, ha estado hablando. Bueno, es muy importante que uno pueda informar sobre lo que hace la organización e interactuar, porque hoy en día las redes sociales, bueno, otra cosa que ha cambiado. Antes tener un kiosco de diario en el centro de la ciudad capaz que era un negocio formidable y valía una fortuna. ¿Por qué? Porque se vendían diarios y revistas, era un negocio próspero. Y hoy, pobre la gente del sector, cada vez venden menos diarios porque todos se leen por internet o por el celular. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a veces que nos levantamos a la mañana el mate y agarramos el diario. Hoy los chicos jóvenes no leen las noticias en un momento determinado del día, las leen cuando tienen tiempo, cuando alguien les comentó algo y van y la buscan. Che, ¿viste que pasó tal cosa en tal lado? Y ahí la buscan. En cambio nosotros también tenemos una hora para leer el diario. Pasa hasta en la función pública, en las empresas. Apenas llegaba un ejecutivo a algún lugar, la secretaria con los diarios. Bueno, todo va cambiando. Entonces es importante que uno se dé cuenta que en las organizaciones también todo va cambiando. Bueno, y los públicos de interés, que yo ya les puse algunos ejemplos, uno va celebrando convenios de cooperación, y estos convenios de cooperación es importante desde el punto de vista de la sustentabilidad y de poder validar a nivel internacional. Es importante que los convenios los empiece a formalizar. A veces uno hace los convenios casi verbalmente. Che, yo voy para acá, voy a estar el día, vos pones 10, yo pongo 5. Bueno, es importante darle una formalidad. ¿Por qué? Porque después cuando uno analiza todo este relacionamiento con los públicos de interés, uno puede ver cuán insertada en la sociedad está la organización, con quienes interactúa. Uno puede empezar a encontrar patrones para poder decidir si la organización está bien encaminada o no. Porque a veces yo puedo ponerme a ver y digo, mira, estamos orientados para este lado, sí, interactuamos con los centros jubilados y no interactuamos con un jardín de infantes. Es decir, todo esto ayuda a que uno pueda tomar mejores decisiones. Y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, bueno, evidentemente este es un tema crucial hoy en día. Es algo que los más jóvenes van a decir esto no es ninguna novedad, pero los menos jóvenes sí sabemos que en muchos casos se le ha dado poca importancia. Porque ustedes sabrán, hoy en día sigue habiendo empresas que contaminan, sigue habiendo empresas que tiran desechos a un río, a un lago. Es decir, hoy todavía no hay mucha conciencia. Pero bueno, evidentemente lo del medio ambiente tiene que ver con que haya normas y que se hagan cumplir. Pero, gracias a Dios, tenemos gente joven hoy en día que ya nace con una educación y una concientización distinta a la que nosotros teníamos. Entonces hoy hay un seguimiento más responsable del medio ambiente y hoy ya los chicos o la gente joven no claudica o no da opciones a que uno no cuide el medio ambiente. Hoy se cuida o se cuida. Como se cuida un animal, como se cuidan tantas otras cosas. Entonces, acá en el medio ambiente, cuando uno quiere reportar, puede organizar campañas para separar residuos, 2 botones en depósitos de agua, calcular la huella de carbono. Nosotros a veces nos separamos la basura. Yo recuerdo cuando estábamos en Japón con Sensei, un día fuimos a sacar las botellas que sobran de gaseosa que ya habíamos utilizado, y me acuerdo que la dueña de casa dijo, no, esperen, y fue, le sacó la tapita, separó la etiqueta, y en su garage tenía guardadas bolsas donde juntaba cada una de las cosas. Y en muchos casos eso se vende, se recicla, y no que agarro la botella, la hago así, la tiro a cualquier lado. Entonces, bueno, es todo concientización, es toda educación que uno tiene que ir llevando adelante. Y por ejemplo, la huella de carbono es también una medición que hay que hacer para el tema de calentamiento global. Yo soy contador especialista en impuestos, o sea, de lo que le estoy hablando es por experiencia, no es porque soy un especialista en esto. Pero la huella de carbono se mide también, si vamos a la próxima.
Nosotros hicimos una medición en el Ministerio de Finanzas en el 2011-2012, en donde empezamos a medir la electricidad que se gastaba, el combustible y el gas domiciliario. ¿Por qué? Porque cuando uno reduce estos consumos, uno reduce la agresión al ambiente de lo que es el calentamiento global. Entonces vuelvo a lo mismo, no quiere decir que en aquellos años el Ministerio de Finanzas con esto iba a resolver el tema del calentamiento global. Pero si todos hacemos lo mismo, es decir, si nos vamos a nuestras casas y ponemos el calefactor en piloto, lo apagamos, si en lugar de poner un tubo fluorescente ponemos una iluminación de las que ya gastan menos, si son LED o pueden ser unas más modernas, si el vehículo lo vamos a usar mucho y de pronto en lugar de combustible le ponemos o es eléctrico o le ponemos gas natural comprimido, poluciona menos. Bueno, y en cada cosa uno puede ir teniendo cuidado, que si lo hacemos todos, ahí sí el efecto es importante. Por eso es una cuestión de educación y de concientización. Bueno, entonces, como ustedes verán, hay mucho por hacer en estos temas. La Escuela Mientras Tanto está inmersa en este proceso. Está tan inmersa que ya tiene una validación internacional y ahora va por la segunda. No crean que esto es tan simple, porque donde se inició mi inquietud con este tema de las validaciones fue allá en el año 2010 con el Ministerio de Ambiente de Minas Gerais, que fue el primer organismo del Estado que había validado un reporte a nivel Latinoamérica. Y el Ministerio de Ambiente de Minas Gerais validó un reporte en el 2010 y después no pudo revalidar nunca más. Entonces lo que quiero decir es que nosotros estamos inmersos con la escuela en esta validación, vamos por la revalidación, lo cual significa tener políticas adecuadas y tener un compromiso, porque no es que voy y me dan un certificado. A nivel internacional y sobre todo dentro de lo que es la comunidad europea, uno no puede ir y, como hablamos así en un lenguaje podría decir más chabacano, no puede uno chantear allá. Te presento los papeles, poneme el sello, no. Tiene que cumplir con todos los preceptos y con toda la normativa y con todas las matrices que los exigen. Yo creo, a ver si pasamos a la próxima. Bueno, el resultado de todo esto uno lo puede medir también. Se estima que la aplicación de medidas siempre puede lograr un ahorro de energía, dejan de talarse árboles, cada vez que uno ahorra, por ejemplo, papel, se ahorran litros de agua, se ahorran kilowatts de energía eléctrica, o sea, todo puede ser medido, y a nosotros, para la Escuela Mientras Tanto, GRI nos pide que midamos todo eso. Si ahorramos papel, si ahorramos energía, si ahorramos agua, todas esas cosas las tenemos que ir midiendo, porque todas esas cosas deben reportarse. Ahora, estábamos hablando anoche con el senpai Marcelo Sassi que, por ejemplo, el tema de los pagos, el tema del pago, si uno lo puede hacer por internet, si hay que transferir algún dinero a la escuela, o si hay que hacer algún pago en lugar de venir por la plata, uno por ahí puede hacer un traspaso electrónico, o de pronto aplicar algún otro concepto de internet para que uno pueda, si tiene que bajar información, por ejemplo, ahora con la diplomatura uno lo tiene por WhatsApp, lo tiene por internet, y uno evita a veces imprimir, porque algunos pueden leerlo directamente de la computadora, uno evita imprimir, o uno evita movilizarse. Por ejemplo, alguien tiene que venir a traer un pago acá, no, luego por una transferencia. ¿Cómo juega esto en la sustentabilidad? Y alguien que se tiene que venir, no sé, de Villa Libertador, no digo más lejos, de Villa María, Río Cuarto, Villa Libertador, tiene que sacar su auto, venir hasta acá, gasta nafta, poluciona el ambiente, tiene que ver cómo estaciona. Imagínense ustedes la cantidad de cosas que se mueven y uno puede resolver de una manera mucho más simple. Entonces, cuando uno resuelve de una manera más simple, también está mejorando el tema ambiental. Cuando en realidad, en lugar de traer una planilla o ver una presentación, en lugar de verla por internet, la quieren imprimir, y bueno, y si imprimen, gastan papel, y si gastan papel hay que talar árboles. Entonces, a lo que vamos nosotros es que lo que tenemos que hacer es empezar, cada uno dentro de la escuela, cada uno en su dojo o en la organización que esté, empezar a pensar en este sentido, en cómo voy tomando políticas, aunque sea de a poquito, pero políticas que vayan en el sentido de ahorrar papel, de ahorrar energía, de que no talemos árboles, de que ahorremos agua, que la huella de carbono, o sea, todos estos conceptos que uno los empieza a internalizar. Entonces, no es que esto se logre un día para el otro, uno a la organización no puede dar la vuelta como una media muchas veces, pero sí lo que se puede hacer es ir trabajando en consecuencia. Entonces, si tenemos una persona con alguna discapacidad que quiere trabajar con nosotros, que quiere practicar con nosotros, y bueno, si tenemos una duda, tenemos compañeros aquí en la escuela que son médicos, psicólogos, que tienen experiencia pedagógica, que nos pueden ayudar a decir, no, mira, trátalo así, ayúdalo de esta forma.
Bueno, entonces todo eso nos hace a que nosotros vayamos creciendo con un criterio sustentable, y las organizaciones que son sustentables son organizaciones que en el tiempo van a perdurar. La organización que no es sustentable va a desaparecer seguramente. Vamos a la siguiente. Bueno, antes de entrar a este tema de los ODS, a mí me gustaría pasarles un videíto. ¿Por qué? Porque yo quisiera que ustedes, después lo pueden investigar ustedes por internet, pero yo lo que quisiera es que ustedes tomen dimensión de que lo que está haciendo la escuela al validar su reporte, no lo está haciendo frente a cualquier organismo. Hoy el organismo a nivel internacional más importante que hay en validación de reportes para el sector público, privado y organizaciones es el GRI, el Global Report Initiative, que tiene su sede en Ámsterdam, en Holanda. Entonces este es un video institucional del propio GRI, para que ustedes vean y ustedes pueden investigar, pero lo que estamos planteando es que no nos hemos ido a Buenos Aires a lograr una validación. Lo que estamos planteando es que estamos tratando de ponernos a nivel de las organizaciones internacionales. O sea, estamos intentando jugar en otra liga. Porque ustedes sabrán muy bien la relación que tiene la Escuela Milla Sato a nivel internacional, ya sea con Japón, el gobierno de Japón, con las escuelas y los instructores que están fuera del país. Es decir, hace falta que realmente la escuela tenga esta certificación que le da un rango y un estatus a nivel internacional. Bueno, no digo más, es un videíto muy corto para que vean de qué se trata GRI. No sé si alcanzan a leer aquí, porque vale, está en inglés y acá está subtitulado. Si no, después, bueno, ustedes lo pueden encontrar en internet, pero cuenta un poco a qué se dedica este organismo. Está el sonido. Everyone access to clean water or ensuring that no child is forced to go to work instead of going to school. There's so much more we need to do to create a sustainable global economy. At GRI, we believe companies and other organizations have a critical role to play in addressing these problems. That's why, in the late 1990s, we pioneered sustainability reporting. Sustainability reporting is an organization's practice of publicly disclosing its broader economic, environmental, and social impacts. The GRI Sustainability Reporting Standards are the first global standards for sustainability reporting. They feature disclosures on a wide range of topics, such as energy use, diversity in the workplace, anti-corruption, and human rights, to name only a few. As a result, any organization can use the GRI standards to increase transparency with all of their stakeholders. This is the first step in transforming our global economy into one that's sustainable and inclusive. Reporting with the GRI standards can help you protect the environment and improve society while thriving economically. What's more, sustainability reporting can create a range of benefits for your organization, helping you improve stakeholder relations, enhance your reputation, and build trust. At GRI, we also offer engagement opportunities that can enhance those benefits. We support organizations throughout their reporting journeys. We set up training programs that explain how to establish a sustainability reporting process, and we offer services that help ensure reports are aligned with the GRI standards. Organizations can also join the GRI Gold community and connect with peers to develop solutions to shared challenges. And GRI also works with governments to promote smart sustainability policies and regulations around the world. For example, you can use GRI standards to show your contributions to the UN Sustainable Development Goals and to fulfill your reporting requirements under the EU Directive on Non-Financial Reporting. We also offer guidance on the alignment between GRI standards and other reporting efforts and international norms. So when you choose to use GRI standards, you're joining a global effort to contribute to sustainable development. At GRI, we're working towards a future where all organizations use transparency to transform our world into one where we create wealth for everyone while preserving the resources that drive our economies. Help us make this vision a reality. Bueno, fíjense, los que no vayan a poder quizás leer los subtítulos, después es interesante, lo pueden buscar en YouTube, o yo acá también lo he dejado al video, se lo voy a pasar por WhatsApp para que lo puedan ver. Pero es importante cómo el mundo desde los años 90 empezó a trabajar en este tema. Entonces, para nosotros es muy importante, si bien acá en Latinoamérica estamos a la vanguardia, es no quedarnos fuera del tren que está ocurriendo o que está pasando a nivel internacional, y que
está trabajando sobre temas que hoy ya no deben discutirse. O sea, esto en otros países no se discute. Ahora, ¿qué hemos agregado ahora a lo que fue quizás la clase del año pasado o las anteriores? ¿Qué hemos agregado? Algo que también vamos a hacer en la escuela. Nosotros ahora, cuando tengamos que presentar nuestro próximo reporte en la escuela para el 2020, lo que vamos a hacer es, a las acciones que llevamos adelante, vamos a tratar de unirla a lo que son los ODS. ¿Qué son ODS? Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que han planteado Naciones Unidas. ¿Cómo surge esto? Naciones Unidas plantea, y acá lo tiene un poco descrito, ayer en una convención que se hizo en Río de Janeiro en el 2012 se pusieron de acuerdo los países que forman parte de las Naciones Unidas para ver qué hacen con el mundo. Porque el mundo, dicen, está yendo en una pendiente que nos lleva a que no tengamos recursos naturales de acá a poco tiempo, que se desvirtúe el tema del cuidado del capital humano, la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces los países se pusieron de acuerdo en una agenda hasta el año 2030 en cómo lograr mejorar determinados tópicos para que el mundo en el 2030, cuando se paren estas naciones a analizar lo que ha pasado, esté en una mejor situación que la que tenemos hoy. Entonces dijeron, bueno, vamos a defender estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces se ponen de acuerdo y se arma una agenda política multinivel con este tema de lograr el Objetivo 2030. No quiere decir que estos objetivos, los 17, uno los tenga que cumplir hoy. Lo que es muy importante es que uno empiece a trabajar desde hoy para que cuando llegue el 2030 hayamos trabajado en la mayoría de esos objetivos y podamos dar pautas claras de cómo hemos ido cumpliendo. Porque si cumplimos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, seguramente vamos a tener una sociedad, un mundo mejor. Por lo menos en el 2030, y allí seguramente se va a plantear otra agenda. Entonces, estos objetivos, vamos a la siguiente placa. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible serían los siguientes. No vamos a analizar cada uno porque no es el objetivo, pero sí lo que vamos a hacer nosotros en el próximo reporte que tenga la Escuela Miyasato va a tener relacionado, en función de lo que pide Naciones Unidas, en qué objetivo de desarrollo sostenible venimos trabajando y en qué cosas nos vamos comprometiendo y qué acciones vamos a llevar adelante. Entonces, en el 2020 cumpliremos 3, en el 2022 cumpliremos, no sé, 5, pero vamos a ir mejorando. Acá de lo que se trata es de que uno pueda entrar a trabajar en un proceso de mejora continua, que cada vez tengo que ser un poco mejor. Entonces yo se los voy a mencionar rápidamente. Los objetivos es fin de la pobreza, son los objetivos: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación y de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura. No quiere decir que a cada organización le caigan los 17 objetivos. Puede haber organizaciones que no, que tengan relación con 5, con 10, con 8 o con todos. Bueno, y así podemos ir viendo reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Bueno, estos serían los 17. Si ustedes me preguntan hoy, y bueno, ¿y en la escuela dónde estamos trabajando? Miren, educación de calidad. No nos quedan dudas que con lo que CEN sería dispuesto de hacer en conjunto con la Universidad de Villa María es mejorar no únicamente nuestro carácter, sino las otras cosas que nos complementan como seres humanos. Que ya nos la venían inculcando desde el Sensei Shoei, tenemos los objetivos nosotros para ser un mejor ciudadano. Pero esto nos ayuda porque nos seguimos capacitando y vamos incorporando cosas buenas a nuestro intelecto. Entonces, la educación de calidad, salud y bienestar, evidentemente que al hacer karate, al cuidarnos, al tratar de hacer una manera en donde nosotros no nos lastimamos, no sufrimos lesiones, también eso tiene que ver con el desarrollo de las cosas que hace la escuela. Bueno, hambre cero, que la colaboración con la organización como el Negro Toby, quiere decir que son todas cosas que se vienen trabajando y que se pueden ir quizás profundizando. Y bueno, y aquí, por ejemplo, paz, justicia, las relaciones institucionales. Imagínense si no es importante la validación de GRI para la escuela cuando tenemos un objetivo donde dice, che, ojo que a las instituciones hay que darle valor, hay que darle reputación. Bueno, ese es el objetivo 16. Y las alianzas para lograr los objetivos es lo que hablábamos hace un momento. Nuestro convenio con la Universidad de Embalse para hacer una buena celebración de los 60 años, el objetivo de hacer un convenio con el IPEF para poder hacer un Taikai, bueno, y con cada organización de la que vamos a ir trabajando. Entonces, nuestro desafío
ahora como escuela, es empezar a incorporar algunos de estos objetivos a nuestro reporte de sustentabilidad y a nuestra vida diaria. Porque no es incorporarlo al papel, son acciones que uno va incorporando a la vida diaria y esas acciones después se van reportando. Si vamos al siguiente, bueno, Naciones Unidas lo que tiene es un pacto global que le llaman, que hay entidades que adhieren a ese pacto global, como diciendo nosotros vamos a comprometernos a funcionar en base a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros lo que vamos a hacer en la escuela, si bien no podemos adherir al pacto global, lo que vamos a hacer es tener en cuenta estos objetivos y los 10 preceptos que tiene Naciones Unidas para ir trabajando en línea con lo que ellos piden. Es decir, lo que yo quiero manifestarles es que hoy en el mundo esto significa una preocupación muy grande, pero muy grande. Y hay severos castigos para quienes no cumplen con estas cosas. Que acá en Argentina esto no sea obligatorio, no quiere decir que nosotros nos podemos sacar la responsabilidad de llevar adelante estas acciones. Y esto es lo que Sensei ha dicho y nos ha pedido. Hagamos, certifiquemos, validemos, porque aparte es una carta de presentación para la escuela y para Sensei cuando sale de las fronteras o para cuando va a cualquier lugar, otra provincia, donde sea. Es una carta de presentación. Porque yo siempre sé poner un ejemplo. A mí en la vida profesional me tocó ir a hacer colocación de títulos en el exterior, y uno cuando hace colocación de títulos en el exterior, ¿qué hace? Explica la situación económica, nacional, provincial, etcétera, ante centros financieros. Porque uno quiere colocar un título para hacer una autopista, construir una escuela, etcétera. Cuando nosotros vamos de Argentina y vamos de Córdoba a hablar a nivel internacional, ¿ustedes piensan que nos creían mucho de lo que les decíamos? No. ¿Por qué? Porque va a La Rioja con una ley de contabilidad que la aprobaron ellos, va a Córdoba con la propia, va el otro con la... Afuera no entienden nada, y encima en algunos momentos Argentina defaulteó, a veces nos cumplimos... Ojo, no es una crítica, es lo que nos pasa, yo no estoy criticando a nadie, ni ningún gobierno especial, es lo que pasa en el país. Entonces, ¿ustedes creen que nos creían mucho? Entonces, cuando a mí me tocaba disertar sobre los números de la provincia, yo ya tengo más de 30 años de estar en la docencia, entonces uno se da cuenta de las caras, a veces cuando alguien presta atención o no. Y los dos momentos en los cuales me prestaban atención era cuando yo decía que nunca habíamos defaulteado la deuda, que siempre habíamos cumplido con los compromisos. Entonces los centros financieros nunca defaultearon la deuda. Argentina había defaulteado, Buenos Aires había defaulteado. Ahí prestaban atención. Y el otro momento en el que prestaban atención es cuando les decía que nosotros teníamos validaciones internacionales. Entonces ahí me di cuenta de la potencia que tienen estos temas cuando uno está en lugares serios, en lugares en donde se manejan otros parámetros, en donde se manejan otras cuestiones. Entonces, esto, créanme que a nivel internacional es una muy buena carta de presentación. Entonces, lo que hay que hacer ahora, como esta es una preocupación global, lo que vamos a hacer ahora es, a lo que ya tenemos de GRI, incorporarle los objetivos de desarrollo sostenible, cosa de que nosotros en la escuela tengamos una validación que sea más potente que la que teníamos antes. ¿Por qué? Porque ahora estamos cumpliendo también con preceptos de Naciones Unidas. Entonces vamos así trabajando porque hay organizaciones que están preocupadas por esto y estas son de las más importantes. Eso es bueno alinearse allí. Bueno, creo que bueno, ahí por supuesto ven derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción son los 4 tópicos de Naciones Unidas tienen como preocupación más importante. Creo que si nosotros ya, para ir terminando, decimos qué implica estar cumpliendo con lo que pide el Pacto Global. Y bueno, acciones en torno a los procesos y procedimientos que tiene la organización, vínculo con los grupos de interés, articular con actores de otras redes y trabajar con proveedores o actores que nosotros tengamos que adopten estos principios. Dicho en buen romance y simplificándolo bastante. El objetivo también... entonces, el objetivo también no es solamente nosotros como institución cumplir con estos preceptos, sino que de poco también a quienes participan con nosotros pedirle que empiecen a trabajar en esta línea. Si tenemos que contratar con algún proveedor algún tema, si tenemos que interrelacionarnos con alguien, pedirle que todos vayan teniendo una visión de sustentabilidad en las acciones que hacen. Entonces uno ahí comienza a generar lo que sería como una cadena de valor. Yo hago bien las cosas, pero le exijo al otro que lo haga bien, y después el otro tendrá que seguir al otro, y entonces allí se va cumpliendo el objetivo de tratar de llegar al 2030 con organizaciones más sólidas, con un mundo más cuidado,
y con una organización como la Escuela Milla Sato, que aparte de su tradición en el karate, tenga una tradición también en la sustentabilidad, en el cuidado del ser humano, en poner a la persona como eje de la actividad, tenga una reputación en cuanto al medio ambiente, la transparencia, etcétera, etcétera. Sí, bueno, este es un poco el desafío. Yo sé que a veces parece un poco abstracto quizás, porque, vuelvo a insistir, en Argentina esto todavía no está muy desarrollado, o hay muchos que dicen, ustedes van a encontrar congresos, reuniones, cátedras en las universidades, pero eso es lo que se dice. Ahora, ¿cuánto de todo eso se hace? Que es lo importante. Entonces nosotros lo que hemos hecho acá es meterle mano al tema, y Sensei nos dijo, vamos para adelante, lo hacemos, y le hemos metido mano. O sea, esto no es toda una cuestión, un planteo que yo estoy haciendo de una mera forma teórica, nada más para decir hacia dónde tenemos que ir. No, nosotros estamos yendo, y tenemos las certificaciones, y estamos avanzando, porque Sensei nos ha pedido esto como un objetivo también de la escuela. Bueno, creo que no me queda nada más. A ver, me parece que ya estamos. Sí, muchas gracias nada más a todos ustedes por haberme soportado. Y bueno, quedo abierto a preguntas. Bueno, muchas gracias, Ángel. Si alguno quiere preguntar. Te quería preguntar, acá en Córdoba, si se puede nombrar alguna otra organización o empresa que tenga esta aprobación. Es buena la pregunta. En realidad, en Córdoba, quien hizo punta en esto, digamos, en el año 2011 hizo punta el Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba. Les cuento porque me tocó ser protagonista y yo llevé adelante esos reportes. En ese momento yo era ministro de Finanzas de la provincia y lo vi como una necesidad que había que atacar. En aquel momento estaba solamente el Ministerio de Ambiente y Minas Gerais en Latinoamérica como un organismo que había validado, que después lo logró revalidar. Luego vino el Ministerio de Finanzas, luego revalidaron otros organismos de la provincia. Hoy la provincia está revalidando todos los meses, y sí hay algunas empresas privadas que también empezaron a hacerlo. Por ejemplo, Edisurce, que es una que lo ha hecho, Arcor, hay varias empresas que lo están haciendo, empresas muy grandes. Lo que sí ustedes tienen que ver es lo siguiente. Hay muchas empresas que elaboran un reporte, pero que no lo elevan para que se lo validen. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, no, yo tengo reporte, yo cumplo con el balance de responsabilidad social, bueno, pero yo quiero ver el sello. Es como cuando íbamos nosotros ante el banco a pagar un impuesto, si no nos ponía el sello, no nos movíamos en la caja, yo quiero ver el sello. Entonces, hay muchos que están trabajando en este tema, pero lo que es importante es saber si han validado o no han validado el reporte. Porque entonces a veces... Sí, perdón. Sí, ¿cómo averiguo yo que...? No, porque si usted entra al Global Report Initiative, la página Global Report Initiative, ahí están todos los que han validado. Y los que han validado el reporte, como por ejemplo la Escuela Milla Sato y tantos otros, ya tienen su validación en la página web normalmente, o tienen el reporte allí. Después hay municipios que han validado en Córdoba, hay una experiencia muy fuerte en municipios. El primero en validar a nivel Latinoamérica fue el de Villa María, también validó La Calera, validó Embalse, validó Unquillo y validó, se me está escapando alguno. Y en la provincia de Córdoba hay una experiencia también muy importante en el Superior Tribunal de Justicia. Hizo la validación. ¿Por qué digo muy importante? Porque los jueces a veces son un poco reacios a salirse de lo que es la jurisprudencia, las cosas que tienen que ver con lo legal, y no mirar la sustentabilidad. Bueno, y se ha validado también. Así que sí hay experiencias, hay una movida, y Córdoba es pionera. O sea, usted no va a encontrar en otras provincias tantas validaciones. Creo que validó la Dirección de Rentas de Corrientes, me parece, y después no sé si hay algún otro. Si usted busca a nivel nacional organismos públicos, no va a encontrar. Si busca otras organizaciones, y no va a encontrar la Escuela Milla Sato y otras no va a encontrar. Y después el sector privado, las grandes empresas. Pero ahí lo que hay que mirar es si el reporte está validado o solo está elaborado. Muchas gracias. Bueno, creo que nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy clara su exposición.